El siguiente mensaje se titula Una vida escondida, predicada en Illinois, Estados Unidos, el día 6 de octubre de 1955 por nuestro amado hermano William Marion Branham. Este mensaje dice así. Muy bien, oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias hoy sobre todas las cosas por Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió en el Calvario para redimirnos de nuevo a este maravilloso compañerismo. Y estamos muy agradecidos por sus bendiciones sobre nosotros en este tiempo presente. Ahora, nuestro amado presidente de este país, y estamos agradecidos por él, Padre, porque cuando él entró, la guerra terminó y ahora parece que la conferencia de paz en Rusia ha llegado a un acuerdo en muchas cosas grandes y lo amamos, Padre, como un líder de nuestra nación. Y oímos que él tuvo un ataque al corazón y entendemos que él es un cristiano y que te ama. Y por él, Padre, estamos agradecidos por todo lo que él ha hecho y necesitamos tal persona en este día como un líder en nuestra nación. Y juntos como hermanos ofrecemos una oración a ti por su liberación, que tú lo sanes completamente del todo y que estas aflicciones sobre él sean traídas solamente para acercarlo más a ti, para que sepa que todo lo que él debe hacer es confiar en ti y que él se apresure a regresar a la Casa Blanca, Padre, y que durante todos los días de su reinado aquí en la tierra pueda haber paz entre las naciones. Concédelo, Señor, y permite que los hombres gusten de lo que será cuando el gran gobernador del cielo venga, el Señor Jesús, y entonces la paz reinará en cada corazón y no habrá más guerras. Concede estas bendiciones, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Llegué solamente un poquito tarde, me imagino, para escuchar las alabanzas y me encontré al hermano Warmo afuera y no veo al hermano Eckberg, así que creo que me perdí eso otra vez hoy. A mí me gustan esas alabanzas, buenas alabanzas chapadas a la antigua. Oigan, ustedes tienen bastantes predicadores aquí, yo diría que es muy bueno ver esta hermosa convención y es mi gran oportunidad hoy de dirigirme a ustedes y hablarles a ustedes acerca del Señor, de lo cual yo sé que muchos de ustedes pudieran decirme al respecto. Yo soy solo un bebé para muchos de ustedes y cuando se trata de dirigirse a ministros yo soy muy como un poquito tímido acerca de eso. Pero se les ha dicho que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de lo que no se ven, y mi amigo Joseph de seguro usó algo de eso el otro día cuando él anunció en la reunión que él nunca me preguntó, y si él hubiera dicho ¿puedo anunciarlo?, yo hubiera dicho no, hermano Joseph, pero ya después de que él lo había anunciado, bueno, yo no tuve otra cosa que hacer más que venir, así que ustedes van a tener que tolerarme un poquito, por favor, si quieren, si puedan, tan amables de hacerlo. Y esta tarde tengo que hablar por un rato y luego en la noche prepararme para el servicio de la noche. Todos estamos tan agradecidos por este gran movimiento del Señor Dios y por esta convención aquí, por la iglesia de Filadelfia, por el hermano Bosé y por todo su grupo y las personas de Chicago y de los alrededores. Estamos muy agradecidos con ustedes, hermanos. En mi opinión, son tales cosas como están aquí que mantienen el espinazo de América. Nosotros no tendríamos una América si no hubiera un Señor Jesús aquí para ayudarnos a hacer América. Después de todo, el espinazo de cada nación está en su moral. Cuando la moral decae en una nación, entonces la nación se arruina. Suprimiendo la maternidad, más valiera darnos por vencidos. Todas las naciones lo han hecho y la nuestra no es la excepción. Y creemos que el gran momento cuando las armas serán guardadas por su última vez y los toques de corneta sonarán por última vez, está a la mano cuando el Rey Jesús vendrá y tomará posesión del reino aquí en la tierra. Y todos nosotros estamos buscando eso, y esa es la razón que tenemos estas convenciones, y esa es la razón que todos estamos reunidos, porque tenemos cosas en común de qué hablar. Por supuesto, nuestro tema principal es Jesucristo, el Hijo de Dios.
Y si yo mirara a los tiempos presentes, a las cosas que están aconteciendo hoy, yo sería una persona muy desalentada. Pero en una ocasión aprendí una lección, una cosita que yo escuché a un hombre decir. Ellos iban a regalar una bicicleta Schwinn al mejor ciclista. Y yo no sé si yo alguna vez la relaté en esa iglesia o a otras personas o no. El niño que pudiera manejar por un tablón de 12 pulgadas por 100 yardas, podía obtener una bicicleta Schwinn nueva, y muchos de los niños de los alrededores de la ciudad, ellos pensaron que podían manejarla y que iban a ganar el torneo. Ellos tenían a un niñito allí que era un poco miedoso. Ellos estaban seguros que él no iba a ganársela, así que todos los niños se subieron en uno por uno, intentaron manejar sobre él y todos ellos se cayeron excepto ese niñito miedoso, y él manejó hasta el fin del tablón y se bajó y ganó la bicicleta Schwinn. Y todos los otros niños se juntaron alrededor y le dijeron cómo lo hiciste, y él dijo, mire amigos, les diré lo que ustedes hicieron ustedes cuando ellos iban a darles a ustedes, y dijo, ellos les daban a ustedes un pequeño empujón para que ellos pudieran empezar, lo sostenían para que empezaran, dijo, ustedes estaban mirando hacia abajo de esta manera, tratando de mantener su bicicleta en el tablón, pero dijo, yo nunca miré hacia abajo, ven, uno hace eso y lo pone a uno nervioso, y dijo, oye, ustedes cayeron, dijo, yo solo puse mis ojos en el fin y continué avanzando hacia el fin, y eso es. Y si nosotros miramos alrededor de aquí, hermanos, nos ponemos nerviosos, pero miremos hacia el fin, hacia el fin. El hermano Jack estaba tratando en la mesa en el almuerzo hoy algo que me llegó muy adentro de mi corazón, y dijo que un muchachito estaba perdido, creo que fue en Irlanda o Escocia, y él no sabía cómo encontrar la manera de regresar, así que la gente se estaba juntando alrededor de él y tratando de encontrar, y él dijo, en la ciudad donde él vivía, al otro lugar de la colina, en alguna parte en donde él vivía, había una cruz muy grande, y dijo, y si ustedes solo me muestran esa cruz, entonces yo puedo irme a casa, correcto, si ustedes me pueden mostrar la cruz, yo encontraré mi camino a casa, ese es el camino a casa, ¿no es así? Amén. Ahora, yo no sé hablarle a una audiencia como esta. Yo solo pensé que leería un pequeño versículo o dos de aquí de la Escritura, y luego quizás hablar sobre la palabra solo por unos cuantos minutos en mi propia manera de hacerlo, no pulida y chapada a la antigua. Así que en Hebreos el capítulo 10 y el versículo 19 leemos esto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Pidamos a nuestro Señor que bendiga su palabra. Padre, estamos tan agradecidos de tener la palabra, porque fe viene por el oír la palabra. Y nosotros, como tus siervos hoy, como hombres y mujeres sentados aquí, viniendo del campo para refrescarnos en esta convención, oramos, Padre Celestial, que vengas a nosotros otra vez en esta tarde como tú siempre lo has hecho, pues tú prometiste que lo harías, y nos bendecerías al reunirnos hoy y permitirías que tu palabra encuentre su lugar de reposo en cada corazón, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo pensé que quizás acabo de saber anoche y nunca preparé algo, porque generalmente es algo diferente cuando llego aquí. Pero acabo de pensar en esto, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Yo pensé que tomaría un texto pequeño en esta tarde por unos cuantos minutos sobre una vida escondida. Ahora, la mayoría de nosotros estamos en estas convenciones y demás para tratar de encontrar cómo tener una caminata más cerca con Dios. Y yo estoy seguro que ustedes, hermanos, se sienten de esa manera, y yo en esta tarde, ahora, yo estaba pensando que quizás yo hablaría acerca de lo sobrenatural. Y yo no sé cómo entrar en eso. Es tan misterioso para mí como lo es para ustedes. Y yo pensé entonces de una vida escondida con Cristo, de alguna manera que nosotros nos pudiéramos esconder y apartarnos de todo eso y vivir con Cristo.
Estoy mirando a Henry Grote. Dios lo bendiga, hermano Henry. Yo no lo he visto a usted por mucho tiempo y al hermano, y acabo de mirar allá atrás y vi al papá y lo reconocí. Y cuando yo tuve mi gran agotamiento, o cuando salí del campo como por 8 meses, ellos fueron como un verdadero hermano y padre para mí. Ellos se quedaron conmigo todo el tiempo. Yo nunca olvidaré el día cuando el hermano Grote allá salimos a orar al maizal y estaba tan nervioso y yo me quedé en la visión tanto tiempo que no podía distinguir ni yo estaba adentro o afuera. Yo nunca olvidaré al hermano Grote cuando él se arrodilló a orar conmigo. Él me abrazó y así de sencillo dijo: mira, papá Dios, ¿vendrías a ayudar al hermano Branham? Papá Dios, ¿vendrías a ayudar al hermano Branham? Eso se ha quedado muy grabado en mi hermano Grote. ¿Cómo será, hermano Grote, cuando algún día yo espero poner mi brazo sobre usted y sentarnos bajo los árboles siempre verdes, en donde las fuentes de aguas de vida están fluyendo debajo del trono? Estaremos entonces en la presencia de nuestro papá Dios por los siglos de los siglos para vivir en su presencia. Ahora, Dios lo hizo tan sencillo, y la Biblia, hizo el Evangelio tan sencillo que aún una persona como yo, que no tiene educación, tuviera una oportunidad de hablar, de predicar el Evangelio. Y yo les estaba diciendo a los hermanos viniendo para acá que qué raro me sentía de subir allá hoy y saber que eruditos y algunos de los hombres más listos en el país están sentados aquí adelante de mí, y de cómo mi gramática es tan pobre y de cómo incompetente. Pero ustedes saben, probablemente todos ustedes se sentirían como yo me siento si tuvieran que pararse delante de algunos obispos y demás. Pero ustedes saben, hermanos, Dios no habita tanto en teología. Él habita en amor y humildad, en donde uno realmente todos pueden tener amistad con Él y conocerlo a Él. Yo estoy tan contento que Él no seleccionó solo a un pequeño puñado o a una cierta denominación. Él dijo: a quien quiera. Y así que eso aún me da a mí y a ustedes la oportunidad de entrar y tener compañerismo y de hablar de Él. Ahora, Dios lo ha hecho tan maravilloso que en el Antiguo Testamento, en donde yo generalmente voy a encontrarme una ayuda para un texto de vez en cuando, Él hizo el Antiguo Testamento en parábolas y en formas simbólicas para expresarse Él mismo y sus obras, para que el de mente sencilla pudiera ser capaz de tener una concepción de su voluntad y de lo que Él ha hecho. Muchas veces en el Antiguo Testamento, al cual yo he ido y he encontrado que el Antiguo tipifica al Nuevo, lo que Dios siempre hizo, y lo que Él está haciendo ahora en el Nuevo Testamento. Él lo representó en el Antiguo Testamento, y todos aquellos quienes menospreciaron a Dios y abandonaron a Dios en el Antiguo Testamento, podemos ver como ejemplo lo que llegó a ser de ellos, y aquellos quienes en el Antiguo Testamento se atrevieron a tener fe en Jehová y sobresalieron. Vemos lo que a ellos les sucedió. Ahora, nosotros hacemos nuestra elección y damos gracias a Dios por una nación libre y un lugar de adoración en donde cada uno de nosotros podemos izar nuestras velas en la fe de Dios y volar de esta tierra. Yo estoy contento de eso hoy, porque hay muchos lugares en los que uno no pudiera hacer eso. Ahora, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, como Dios dio todas sus parábolas en aquel entonces y estableció sus cosas que serían una sombra de hoy. Esa es la única manera que yo puedo enseñar la Biblia. Ellos hablan acerca de grandes palabras griegas y demás. Ellos me arrinconarían en muchos puntos, pero si yo miro atrás y veo lo que Dios hizo allá atrás como una representación, entonces yo tengo una concepción general de lo que Él está haciendo hoy, porque eso era una sombra. Y si yo estoy yendo al oeste y el sol está levantándose en el este y mi sombra está delante de mí,
Y si yo nunca me hubiera visto a mí mismo, o nunca supiera cómo me miraba, o se miraba un ser humano, yo tendría una cierta concepción de mi forma cuando yo viera mi sombra. Y el Antiguo Testamento es la sombra de la venida de Cristo, y todo representó a la cruz. Y en Cristo toda la redención de Dios, todos sus planes, todo el plan de salvación, todo fue cumplido en el Calvario. Ahora, cuán hermoso en el Antiguo Testamento como Dios representó este Espíritu Santo que estamos disfrutando hoy. Cómo Él representó el orden de estas convenciones, de cómo podríamos reunirnos en compañerismo y tener un compañerismo juntos. Allá en el pasado vemos cómo en la temprana etapa del principio de la iglesia, cómo Dios representó el lugar para hoy en el cual yo pienso, hermanos, que estamos entrando ahora para esta siguiente bendición. Cada uno sabe que nosotros estamos solo como en un tiempo prestado. La grande bendición de la sanidad divina y los poderes de lo sobrenatural que han salido, eso ha traído un avivamiento que, de hecho, ha sacudido el mundo más fuerte que lo que ha sido sacudido en todos los tiempos. Nunca ha habido un tiempo, en ninguna edad, en el cual el cristianismo haya sacudido al mundo entero como lo ha hecho en estos últimos 5 o 6 años. Correcto. En toda nación, en todo lugar, a través de la radiodifusión, a través de por medio de evangelistas y por medio y nos hemos encontrado con la situación en diferentes países en donde ellos no creen en Dios, y allí ellos vieron al misionero común que había repartido algunos folletos, y lo cual es bueno, pero cuando ellos vieron la operación de lo sobrenatural, muchos miles de paganos se postraron en la cruz y sirven al Señor Jesús. Ha sido un movimiento poderoso. Ahora, nosotros hemos permanecido en este terreno por mucho tiempo, y yo creo con todo mi corazón que estamos en el umbral de entrar en otro velo más allá, en alguna parte en donde los más grandes misterios de Dios serán dados a conocer a la iglesia. Y yo, de mi parte, yo tengo ambos oídos y ojos y corazón abiertos para oír el mensaje cuando venga. Examínenlo, porque Satanás enviará muchos falsos mensajeros, pero solo pónganlos a un lado. Recuerden, solamente está indicando de que algo real va a suceder cuando ustedes lo vean, porque Satanás hará todo, como yo dije anoche, para obstaculizar a la verdadera joya de Dios cuando aparezca. Ustedes lo oirán. Él puso un obstáculo para atrapar a Abel, él puso uno para atrapar a José, uno para atrapar a Jesús y demás, y él lo hará. Uno para atrapar a Moisés, pues ustedes pueden fijarse en esas cosas que Satanás intentará para obstaculizarlo. Y allí es en donde yo creo que muchos cultos y cosas como los que vemos levantándose por toda la nación solo son una luz para decir, tengan cuidado, pronto estaré aquí. Y yo me he fijado que entre nuestros hermanos, que entre muchos de ustedes, cuando vine, entre ustedes como personas del Evangelio completo, yo mismo viniendo de la Iglesia Bautista y aceptando la doctrina del bautismo del Espíritu Santo como una obra separada del Espíritu Santo. Y yo pensé entonces cuando Martín Lutero alcanzó justificación por la fe, él pensó que eso era todo. Esa era la luz para su día. Y él la predicó y la creyó y se aferró a eso, y esa era la luz para ese día. Luego un hombre llamado John Wesley entró en otro velo cuando el calvinismo empezó a recorrer la nación, y ellos se habían establecido al decir lo que Dios va a hacer, Él lo hará, y de nada nos sirve tener un avivamiento. Luego se levantó John Wesley y él ciertamente aplastó el calvinismo hasta el suelo, hasta llevarlo a su balance correcto bajo las obras de santificación, la segunda obra de gracia. Los nazarenos la continuaron, y luego enseguida vinieron los pentecostales y el bautismo del Espíritu Santo, elevándose hacia arriba a mayores alturas. Y ahora, cuando los hermanos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ellos dijeron, esto es la culminación, esto es todo. Pero hermanos, eso está errado. ¿Ven? No hay culminación para el poder de Dios. Nos movemos adelante y adelante y adelante. Son los recursos ilimitados de Dios que nunca han sido utilizados todavía. Bendiciones y poderes que nosotros no sabemos nada al respecto y nunca ni siquiera han sido revelados. Arcángeles están por delante para su iglesia que creerá.
Cosas que el ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene guardadas para aquellos que le aman. Así que elevémonos y reclamemos nuestros derechos, y mientras Dios abre las puertas y saca el tapete de bienvenida, elevémonos dentro de las profundidades más grandes y nunca nos colonicemos para organizarnos y llegar al punto de decir esto es, nosotros creemos esto y eso es todo. Creemos esto y también todo lo demás que podamos oír de Dios. Yo pienso que ese debería ser el motivo de cada hombre y mujer que ama al Señor Jesús, para recibir todo lo que ustedes puedan de la mano de sus misericordias abundantes. Eso está en mi corazón, y esa es la razón de que yo nunca me uní a ninguna organización o tomé lados con ningún grupo, porque yo mismo me quise quedar abierto totalmente para el amor de Dios y para lo que Él me pudiera dar. Una vez yo me fijé en la Biblia, hablando solo por unos cuantos momentos ahora, en el Antiguo Testamento, cuando un hijo nacía en un hogar, él era un hijo cuando él nacía. Él llegaba a ser un hijo cuando él nacía en un hogar. Y en el típico, ordinario hogar oriental de aquellos días, el hijo se le daba un lugar y un tutor que criaba al hijo. Pablo habla hermosamente de eso en el Nuevo Testamento, de cómo el tutor tenía que criar al hijo, y nosotros estábamos, y la ley era un tutor para llevarnos a Cristo. Pero entonces ese hijo, cuando él nacía, era un tipo de la iglesia hoy, la nacida otra vez por el Espíritu Santo, y yo creo que Dios ha estado ejerciendo la tutela en su iglesia, instruyéndola, criándola, hasta que es tiempo ahora para que algo más suceda. La iglesia debería haber crecido para este tiempo, pero muchos de nosotros, quienes deberíamos estar enseñando a otros, todavía estamos deseando la leche espiritual no adulterada de la Biblia. Ven, necesitamos que alguien que nos enseñe cuando ya deberíamos ser maestros. Y eso, yo inclino mi rostro en vergüenza, pues yo debería saber más de Dios que lo que yo sé ahora. Aquí está una cosa que yo sí creo, que cuando un hijo, la Biblia dice que allá en el pasado, cuando el hijo había sido criado, el tutor mantenía al padre informado de la conducta del hijo. Ahora, el tutor de este asunto ha sido el Espíritu Santo para los pentecostales y para la iglesia. El Espíritu Santo que da. Y recuerde, el hijo, no importa lo que sucediera, él nació un hijo, siempre será un hijo. Y cuando un hombre es nacido del Espíritu Santo, él llega a ser un hijo de Dios, porque de hecho es un segundo nacimiento, una regeneración que crea algo en el hombre que no estaba allí para empezar. Cuando cada hombre nace dentro de la casa de fe, él llega a ser un hijo. Entonces el Espíritu Santo vigila a este hombre y le notifica a Dios de cómo él está progresando. Ahora, después que este hijo llegaba a ser de edad, ahora, él todavía es un hijo, pero si el hijo era imprudente y nunca prestaba ninguna atención y no estaba tan interesado en el oficio del padre, ese hijo nunca llegaba a ser adoptado en esa familia. Pero si él era un hijo correcto, un hijo bueno, y le gustaba el oficio de su padre y estaba interesado e intentaba hacer todo lo que él podía para hacer progresar el negocio de su padre, entonces el tutor llevaba ese reporte al padre y había lo que es llamado el posicionamiento del hijo, o como Pablo lo expresa en Gálatas, la adopción. Que nosotros fuimos predestinados para la adopción de hijos por Jesucristo, la adopción. Ahora, el mismo hijo que nacía en una familia podía ser adoptado en la misma familia, o colocado en la misma familia, o dársele una posición en la familia en la que él había nacido. Y yo creo que esa es la obra del Espíritu Santo hoy entre la iglesia, es procurando de colocar en la iglesia posicionalmente apóstoles, maestros, profetas y demás, y nosotros hemos visto muchas falsas alarmas y demás levantándose entre la gente, lo cual solo indicaba que la real adopción genuina estaba a la mano. Yo lo creo. Dios tiene que colocar dentro de la iglesia, ese es el negocio de Dios, no del hombre.
Ahora, cuando este muchacho llegaba a ser de edad, y cuando él estaba listo entonces para su adopción, y él había aprobado por el tutor, le había dicho al padre que este muchacho era elegible para la adopción. Él era llevado a un lugar público, y allí era vestido con una túnica de honor, tal vez púrpura o algún color de realeza. Era puesto en un lugar elevado y toda la ciudad, toda la gente alrededor veía al padre adoptar a su propio hijo en la familia. Y entonces cuando él era adoptado en la familia, ya era un hijo, ya era un heredero de gracia, pero colocado en la familia. Lo captan. Ahora, cuando él era colocado en la familia y le daban su posición, entonces el nombre de ese muchacho en un cheque era tan bueno como el nombre de su padre en el cheque. Ahora, yo creo que ese es el tiempo al que la iglesia ha llegado hoy, que el gran movimiento que sigue en la iglesia es de que Dios, después de que hemos visto las falsas alarmas, pero ahora Dios posicionará en su iglesia correctamente apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, no hombres comprados y hechos de seminarios, sino que Dios posicionará dentro de la iglesia, no a sobreabundantes en teología y que no se hacen de la noche a la mañana, sino que Dios posicionará en la iglesia, como Dios ha escogido, como el Espíritu Santo ha ejercido la tutela en esta iglesia y la ha criado, y allí Dios adoptará en la posición a sus hijos. Ellos ya son sus hijos, pero la cosa es que si ellos son dignos de la posición que Él tiene para ellos. Y si ustedes se fijan en un tipo perfecto, Dios lo hizo con su propio hijo de la misma manera. Él tomó a 3 como testigos, por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra: Pedro, Santiago y Juan. Amor, fe y esperanza. Y Él los llevó arriba de un monte aparte del resto del mundo. Y allí, ante testigos oficiales, Dios adoptó a su propio hijo. Él fue transfigurado delante de ellos y sus vestidos brillaron como el sol. Y una voz que salió de una nube dijo: "Este es mi hijo amado, a él oíd". Lo puso en un monte, puso a los testigos allí para verlo. Lo vistió a él de un vestido tan brillante como el sol brillando en él. Ellos aún brillaron como el sol en su fuerza, y Dios habló: "Este es mi hijo amado, a él oíd". Dios adoptó a su propio hijo en la familia. No me oirán, mas este es mi hijo quien toma el cargo de aquí en adelante. Amén. Esa adopción en parábola está cerca del tiempo para la iglesia. Es tiempo para eso. Ahora, progresemos a la vida escondida y démonos cuenta qué es lo que se va a requerir para entrar a este lugar de adopción. Una vida escondida. Nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento, bajo la ley mosaica, encontramos allí, cualquier lector sabe que allí había 2 velos, 2 compartimentos y una congregación en el arreglo del tabernáculo de Dios en el desierto. El primero era para la congregación, luego el lugar santo, luego el lugar santísimo. Esa es la casa de Dios. Ese es el lugar de morada de Dios. Ese es el lugar en el que usted mora. Ahora ustedes solo viven en una casa de 3 habitaciones, recuerden. Puede que ustedes tengan 2 recámaras, puede que ustedes tengan 3 cocinas, pero ustedes solo viven en una casa de 3 habitaciones. Dios vivió en una casa de 3 habitaciones. Cuando Dios estuvo aquí en la tierra, Él ocupó una casa de 3 habitaciones, el alma, el cuerpo y el espíritu de Jesucristo. En el templo temporal, Él estaba en una congregación, un lugar santo y un lugar santísimo. Cada uno de ellos estaba separado uno del otro y cada uno tenía un mobiliario diferente para señalar el lugar de morada. Un tipo muy hermoso de la iglesia. El pecador entra primero a la
cocina, por así decir. La cocina es en donde ustedes comen. La sala es en donde ustedes conversan. Y la recámara es en donde ustedes descansan. Oh, Dios. ¿Ven? El pecador entra, fe viene por el oír por la palabra, él viene y come la palabra. Luego él es bautizado en la fe y acepta a Cristo como Salvador personal, entonces lo lleva adentro para conversar con Dios. Pero luego él entra a la recámara en la apacible quietud con Dios, en donde todas las cosas del mundo quedan afuera y él está solo en la quietud con Dios. Hermanos, hermanas, ese es el lugar en que este movimiento pentecostal debería estar hoy. No tanto charloteo. Somos trinitarios, somos metodistas, somos asamblea, somos la iglesia de Dios. Deberíamos estar solos en ese apacible quietud con Dios. ¿No lo creen ustedes? Seguro que sí. Deberíamos de estar, fíjense. Y cuando el sumo sacerdote una vez al año entraba en el primer velo, luego en el segundo velo, afuera en la fuente era en donde ellos lavaban el sacrificio, luego el sacrificio era matado, puesto en el altar de bronce, y la sangre era puesta en un plato grande, y el sumo sacerdote una vez al año entraba detrás del velo para hacer una expiación. Y fíjense en el vestuario de este sumo sacerdote, antes de que él pudiera entrar detrás del velo, él tenía que despojarse de sus ropas y vestirse correctamente para entrar. Eso es lo que la iglesia está hoy. Lo que necesita es un despojamiento de todos estos cultos y cosas y vestirse en la justicia de Jesucristo y lista para entrar. Su caminata debe ser diferente en el borde de su vestido. Él tenía una granada y luego una campana. Y a medida que él caminaba, su caminata era tan perfecta al grado que las campanas tocaban santo, santo, santo al Señor. Lo que necesitamos hoy no es si nosotros somos asambleas o hay iglesia de Dios o unitarios o lo que pudiera ser. Nuestra caminata le debería estar tocando al público santo, santo, santo al Señor. Otra cosa, él debía ser ungido antes de que él entrara. El aceite de la unción era hecho de la rosa de Sharon y la trituración de la rosa daba el perfume y ellos lo ponían en el aceite que corría sobre la barba de Aarón hasta el borde de su vestidura, cubierto todo con el aceite de la unción. Caminando bien, viviendo bien, caminando bien, vestido bien. Allí él iba llevando delante de la sangre y a medida que él entraba detrás de la cortina en la tercera habitación, allí había un velo que caía detrás de él y el mundo exterior no podía verlo a él ya más. Y cada hombre o muchacho o mujer o muchacha que alguna vez es ungido por Dios y entra detrás de ese templo, el velo de Dios, el Espíritu Santo lo pone a él en un lugar secreto. El velo cae detrás de él y el mundo y todas sus cosas quedan detrás de él. Esa es la razón, hermanos, que estamos deteniendo la adopción de Dios con nuestras vidas diferentes y quejas y pleitos entre los unos y los otros, y es la razón de que el velo no puede caer detrás de nosotros y no podemos entrar en esa presencia de Dios. Eso es correcto. Estamos tan interesados en nuestras denominaciones, estamos tan interesados en algo, en más lo que a ti, sígueme tú. Es un asunto individual entre cada ministro. Como un ministro debería siempre estar consigo mismo, aún antes de que él predique, antes de que él ore. Antes de que él haga cualquier cosa, él debería estar a solas con Dios, en ese lugar apacible, escondido con Dios. Para que una vez que ese velo haya descendido, ahora, el mobiliario detrás de este velo era diferente del de afuera.
Muy atrás en la congregación estaba la fuente para lavar la bestia. Detrás del siguiente velo estaba, ¿qué? Estaba el lugar en donde quemaban el cuerpo de las bestias. Y allí estaban los 7 candeleros de oro en la que representaban la lámpara y daban la luz. Y allá en los atrios de afuera estaba la luz del sol. Detrás del primer velo estaba lo artificial. Fíjense, y cuando ellos entraban aquí, en donde estaba esta lámpara, entonces ellos entraban al siguiente atrio, el cual era el lugar santísimo, en el cual ellos entraban allí ungidos. ¿Cómo Dios lo tiene tan planeado en una cosa hermosa para nosotros, mientras vemos allí el gran plan de Dios de salvación eterna? ¿Cómo sus ministros deberían caminar en esto? ¿Cómo ellos deberían prepararse para entrar en esto? Ahora, dentro de ese atrio interior llamado el lugar santísimo, había allí una pieza de mobiliario asentada allí llamada el propiciatorio, y el pacto estaba en el arca, y el arca tenía 2 querubines. Y eso estaba en el interior. Ese era el mobiliario dentro del lugar santísimo. Lo siguiente, yendo hacia afuera, estaba el candelabro de oro y luego más afuera la fuente. Ahora, eso perfectamente representa a la edad de Lutero, Wesley y a los de los pentecostales exactamente. Los 3 pasos o las dispensaciones de su gracia que ha sido dada a la humanidad. Estamos en la última dispensación. Yo creo eso con todo mi corazón, ¿ven? Ahora, fíjense. Entonces también en este gran movimiento, como Dios los metió a ellos allí, en este gran lugar. A Moisés en una ocasión, Dios le dijo cuando el maná empezaba a caer, el maná era un tipo de la vida. Cristo descendiendo del cielo y muriendo aquí en la tierra para que Él pudiera darnos vida. El maná descendió del cielo, se quedaba en la tierra y el pueblo se lo comía para sustentar sus vidas. Cristo descendió del cielo y llegó a ser el maná para que pudiéramos vivir por Él. Y fíjense, ahora el pueblo comiendo el maná, ellos tenían que recogerlo rápidamente y comérselo, porque cuando el sol salía, no duraba mucho en desvanecerse el tipo allí de Cristo, el Espíritu Santo. El maná era un tipo del Espíritu Santo hoy. Así como Dios trajo a la iglesia en lo natural con el maná natural, Él está trayendo hoy a la iglesia espiritual con el maná espiritual. Y cuando la iglesia venció al principio, cruzó el Mar Rojo, tipo de la sangre, cruzó para entrar en la jornada en camino a la tierra prometida, llovió maná la primera noche. Amén. Y cuando la iglesia cruzó de vida a muerte, en el día de Pentecostés, Dios hizo llover maná espiritual del cielo, que sustentó a la iglesia y la sustentará hasta que Jesús venga otra vez o entremos al milenio dentro de la tierra prometida. Amén. Cuando ellos lo recogían y se lo comían, ellos decían que era dulce, sabía como miel en la roca, ellos decían. Sabía como miel, David lo llamó miel en la roca. Y eso es lo que es. Ahora, fíjense, un tipo, el maná nunca cesó de caer hasta el día que ellos entraron a la tierra prometida. Por 40 años, el mismo maná cayó cada día. ¡Aleluya! ¿Cómo van ustedes a tomar al Espíritu Santo y dejarlo en Pentecostés? Hermano, ha sido un Pentecostés continuamente debido a la dureza del corazón del hombre. Él ha fallado en comer el maná. Eso es lo correcto. Fíjense. En ese entonces era un tipo. Ahora, en el día de Pentecostés, cuando nuestro maná, tan pronto como las personas habían entrado en el aposento alto y obedecido los mandamientos del Señor Jesús y esperado en la ciudad de Jerusalén por la venida del Espíritu Santo por primera vez, allí vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en donde estaban sentados y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Salieron a las calles un grupito de predicadores cobardes escondidos en el aposento alto.
Pero de repente llegó allí el maná, descendió vertiéndose para sustentar sus almas y salieron a las calles con una experiencia que ellos nunca habían tenido antes. Un tipo hermoso de Dios sustentando a su iglesia a través de esta jornada a la tierra prometida. Fíjense, hermanos. Entonces, ¿cuánto tiempo iba a durar este maná? Duró toda la jornada hasta que ellos entraron en otra dispensación dentro de la tierra prometida. ¿Cuánto tiempo va a durar esto hasta que Jesús venga? Pedro dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuánto tiempo iba a durar? Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y mientras dure la dispensación de gracia, Dios todavía llamará a hombres y a mujeres para su servicio. Así que el Espíritu Santo es así de real hoy día. Ahora, Él nunca dijo ahora, cuando ellos comían este maná, recuerden, si ellos lo comían, mucha gente lo comió y dijo, esto es. Ellos tenían que recogerlo fresco cada día. Eso es correcto. Ellos tenían que recoger el maná fresco cada día porque como a las 9 de su segundo paso se derretía, se desvanecía, y muchas veces la gente estaba viviendo en la segunda habitación de Dios, aún en comunión, después de que ellos ya han recibido la palabra y han entrado al segundo paso de recibir a Cristo en sus vidas, y sin embargo todavía no saben lo que es esa habitación secreta, lo que es esa recámara, lo que es ese lugar de reposo. Ellos comen el maná, pero se fijaron ustedes, si ellos lo dejaron allí por mucho tiempo, finalmente se derretía, se desvanecía. Y yo pienso que muchas personas han tenido muchos retorcijones de campamentos de todas maneras, de cuando ellos van y comen del Señor en el campamento y antes de que el otro avivamiento pueda venir, y todos ellos han regresado y están enredados en algunas cosas de cultos o algo más. ¿Cuál es el problema, hermano? Es que usted nunca entró en alguna otra parte. Dios dijo, Moisés, hazte una urna dorada, aleluya, y pon este maná allí adentro, y recuerden que cuando un creyente entraba allí, ese maná nunca cesaba, siempre estaba fresco y nuevo y dulce, y a medida que los días pasaban, a medida que los años pasaban, y cualquier hombre que viene a Cristo y se esconde y el velo cae detrás de él, él está en esa presencia del Dios Todopoderoso, comiendo el maná día y noche, de una hora a la otra. Siempre está tan dulce como lo estuvo el primer día que se lo dijeron a su alma. Eso es lo que necesitamos hoy, es entrar en donde las cosas están. No quedarse a cierta distancia y pretender, o no quedarse a cierta distancia y actuar, sino de hecho entrar allí. Amén. El hombre, una vez que ahora recuerden, solamente creyentes, solamente los elegidos entran en eso. Ustedes, quienes Dios ha elegido, yo creo que en Apocalipsis 2 dice, el que venciere. Así que es prometido a vencedores. Y usted dice, yo vencí a fumar. Eso no es de lo que él está hablando. Hay mucho más que va con el cristianismo aparte de no fumar cigarrillos o tomar whisky. El que venciere heredará todas las cosas y él será mi hijo. Yo seré su Dios y escuchen, yo le daré del maná escondido. Amén. Yo lo esconderé y yo le daré las cosas ocultas que el mundo afuera de la cortina no sabe nada al respecto. Aleluya. Aunque ellos comen maná, pero no saben respecto a eso, yo le daré el maná escondido. Yo le daré una piedra con su nombre en ella. ¿Entienden ustedes lo que quiero decir? Entrando en la adopción o el lugar escondido con Dios. Ministros del Evangelio, no tengan cuidado respecto a sus denominaciones y de lo que el mundo piense, sino que busquen entrar en el maná escondido, en donde la
revelación completa de Dios es hecha amor perfecto en sus corazones y ustedes y Dios y todo lo demás están en reposo. Que venga cualquier cosa, lo que sea, ustedes están escondidos. ¡Qué lugar para vivir! Oh, solo permítanme morar allí. Como dice la alabanza, permítanme descansar debajo del árbol en donde Él tan gratuitamente fluye, en donde el Cordero es la luz y el alma del salvo nunca muere. Amén. Seguro, ellos comían maná allá afuera, pero no sabían respecto a esto. Nunca habían estado allí adentro. Ha estado usted, mi querido hermano. No desprecie mi ignorancia, pero yo quiero preguntarle algo a usted. ¿Ha llegado usted alguna vez al lugar en la vida en donde Cristo significa más para usted que todo lo que usted pudiera argumentar sobre su iglesia? ¿Ha significado Cristo más para usted que todo el mundo? Yo no me refiero a una emoción o a una excitación mental, yo me refiero de lo profundo de su corazón, que algo se ha sentado allí adentro, que algo ha sucedido que usted no sabe cómo vino, pero usted está escondido y todo su motivo es servir a Jesucristo. ¿Ha entrado usted en ese lugar, mi querido hermano? ¿Ha entrado usted en ese lugar en donde a usted no le importa lo que alguien diga, no para salir y actuar como un sabelotodo, sino que el amor de Dios está tan anclado en usted que usted no puede ver nada más? Todo su motivo es hacer la voluntad de Dios. Amor para todos, fluyendo, libre de todas partes. ¡Qué lugar para vivir! Ese es el lugar escondido. Ese es el lugar a donde tenemos que llegar, mis hermanos. Ese es el lugar en donde Dios revela sus cosas secretas. Ese es el lugar en donde Dios posiciona y hace el llamamiento. ¿Entienden ustedes lo que quiero decir? En este mismo lugar, nosotros no tenemos mucho tiempo, pero tengo que apresurarme solo para otro pensamiento. En este mismo lugar ellos pusieron la vara de Aarón para hacer una decisión a quien Dios había escogido y a quien Él no había escogido. Y esa vara, que era una vara muerta, en el periodo de una noche, vino a vida, dio brotes, dio flores y dio almendras. Vino a vida, dio flores y dio frutos. Un patrón muy típico del pecador siendo traído a Dios dentro del lugar santísimo. Recuerde, esa vara pasó por cada uno de esos otros elementos y entró al lugar santísimo todavía muerta. Pero para morar, nunca vino a vida cuando ellos primero la metieron allí. Esa es la razón que el Espíritu Santo lo ha estado vigilando desde que usted recibió el Espíritu Santo. De su actitud hacia su reino. Si ha sido un motivo egoísta, y si las cosas que usted ha pensado han sido para que una denominación vaya más adelante, o si es para adelantar, para mejorarlo a usted en su posición, si es para hacerlo a usted un hombre al que el mundo mire, si es de edificarse a usted una iglesia grande en alguna parte, o alguna popularidad, o alguna otra cosa fuera de incrementar o de mejorar el reino de Dios, hermano, algo está mal. Amén. Ahora, cuando esa vieja vara muerta fue metida allá y puesta en la presencia de Dios mismo, ¿qué sucedió? Brotó, floreció y produjo fruto, mostrando que nosotros nacimos en... Esa vara fue cortada de un árbol de almendro, y cuando fue cortada ella murió. Y cuando el hombre fue cortado de Dios, él murió espiritualmente. Pero una vez que es metido en el lugar de Dios, ante la presencia de Dios, él viene a vida y él produce vida. Él produce flores, él produce fruto. Jesús vino al árbol para buscar fruto en él. Tenía todo excepto fruto, y ese es el problema con nuestras iglesias hoy. Tenemos todo excepto fruto. Podemos gritar, podemos hablar en lenguas, podemos arguir las escrituras, podemos enseñar nuestra teología, pero cuando se trata de producir fruto,
El árbol está muy escaso. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, longanimidad, mansedumbre, bondad, paciencia. Muestra que muchos todavía están afuera en el primer altar. Ustedes todavía están abiertos al público, ustedes todavía están esperando oír lo que Juan tiene que decir al respecto a lo que el vecino pensará o algo para ustedes mismos. Pero una vez estando detrás del velo y las cortinas se cierran, ustedes están escondidos en Dios por medio de Cristo. ¿Ven? Fíjense, qué cuadro tan hermoso del pecador postrado en la presencia de Dios. Ahora, esta vara puesta allí fue refrescada. Estaba fragante. Dio la fragancia de la flor y produjo fruto. Los brotes salieron. Ahora, un tipo hermoso de eso es dado hablando terrenalmente. La primera cosa que tenemos que hacer antes de que podamos tener una cosecha, tenemos que tener una semilla. Y la semilla puesta en la tierra producirá sus frutos. ¿Es correcto eso? Ahora, la primera cosa que tenemos que hacer es recibir a Cristo. Ahora, el árbol tenía que ser un árbol de almendro para empezar. Y Cristo, usted tiene que recibirlo a Él antes de que entre a este lugar. Y luego, en la presencia de este gran Dios, entonces estas cosas acontecen. Que vea la palabra. Cristo era la palabra, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Cristo entra en la vida del ser humano. Ahora fíjense, la primera cosa fue un refrescamiento que hacía la semilla crecer. ¿Se han levantado ustedes alguna vez en la mañana y han visto el rocío que cayó del cielo y refresca a la tierra? ¿Cómo la refresca? Cuando está en paz. El rocío no cae de día. El rocío cae en la noche cuando todo está en paz. El rocío nunca podrá caer en usted, mi hermano, mientras usted se esté quejando y argumentando y preocupando por las cosas aquí en esta tierra. Esté solo con Dios y deje que las gotas de rocío de misericordia caigan sobre usted en la quietud. Recuerdos preciosos, cómo se quedan, cómo llenan mi alma. En la quietud de la medianoche, los secretos se abren. ¿Cómo Dios puede tener a su creyente con las cortinas cerradas solo consigo mismo? Él traerá un refrescamiento del cielo, que no hay otra persona o no hay otra manera que el mundo lo sabrá, sino solamente el que está postrado allí. ¿Han salido ustedes alguna vez a caminar en la mañana cuando se siente esa verdadera frescura? Dios ha refrescado su tierra. La fragancia. ¿Han entrado ustedes alguna vez en un jardín de rosas? Allá de donde soy yo tienen muchas madreselvas. La madreselva no da mucho olor durante el calor del día, pero es temprano en la mañana, cuando todo el aire ha sido purificado. Entonces ese aroma de la madreselva, dejen que un hombre se esté quejando, peleando, preocupando, y nunca obtendrá el de eso mucho aroma del Evangelio, pero dejen que una vez él se quede solo en la quietud de Dios. Cada hombre que viene al púlpito debe estar a solas primero. Entonces vienen los frutos, produce sus frutos. Todo hombre que permanece en la presencia de Dios, dentro de este gran lugar secreto escondido, producirá los frutos de justicia, paz, amor, gozo, longanimidad, benignidad, mansedumbre, paciencia. No se queje de estas otras cosas, obtenga eso en su vida y usted nunca lo obtendrá hasta que se esconda con Dios dentro de esa tierra de adopción. Otra cosa que llamaremos su atención antes de que terminemos. Fíjense en la luz.
En los atrios de afuera era el firmamento que lo iluminaba, la luz del sol y demás. Algunos días eran nublados, algunos días el sol no brillaba en lo absoluto, algunos días eran oscuros. Ahora, eso es en el atrio de afuera. En el siguiente atrio estaba la lámpara de Dios, en donde el justificado se paraba y era encendida por manos humanas. Allí es en donde argumentamos sobre nuestras denominaciones, en donde argumentamos sobre nuestras diferencias y sobre insignificancias. Yo no creo en la sanidad divina, yo no creo que las visiones vienen de Dios, yo no creo esto ni creo eso. Usted está argumentando porque está viviendo. Sin embargo, usted está comiendo maná, pero usted está viviendo bajo la luz artificial. Eso es correcto. Algunas veces las luces se apagan, algunas veces sus lámparas se ahuman. Pero para aquel quien desea esconderse, entra al siguiente lugar en donde no hay luz artificial en ninguna parte, pero debajo, entre el arco de las alas de esos querubines, estaba una luz sobrenatural suspendida allí adentro, lo cual era el halo de Dios que iluminaba toda la habitación, y un hombre que una vez entra dentro de esa gloria Shekinah, aleluya, que se mueve allí atrás en la presencia del Dios Todopoderoso. La oscuridad de este mundo, todas las organizaciones artificiales y todos los credos hechos por un hombre han pasado, y él está viviendo en la gloria Shekinah del Dios Todopoderoso. Mis hermanos, pidámosle a Dios por ese lugar para vivir. Pongámonos de pie. Oh, amado Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Mis hermanos, amados y hermanas, quienes están parados aquí ahora en esta tarde, en el lugar de alojamiento de esta iglesia llamada la Iglesia de Filadelfia, nombrada en honor, en amor fraternal. Yo te pido, amado Dios, que seas misericordioso desde el pastor hasta cada evangelista y con cada pastor, oh maestro de renombre que está en la divina presencia. Yo, Dios, permite que el Espíritu Santo envuelva nuestros corazones tan apretados a la cruz, al grado que la abracemos. Un sacrificio propio y corramos a la gloria Shekinah rápidamente, en donde no estaremos corriendo por toda la tierra y argumentando sobre insignificancias con otros hombres y argumentando si esto está correcto o no, sino viviendo y morando en su presencia y comiendo el maná que ha sido almacenado allí para aquellos quienes están escondidos con él. Concédelo, Señor. Permite que esa bendición caiga en esta convención y todo hombre y toda mujer se vaya de aquí escondido bajo la gloria Shekinah del Dios Todopoderoso. Concédelo, Padre. Yo pido esta bendición como tu siervo para mis hermanos y hermanas en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo. Oh, yo quiero ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. Alabado sea su nombre. Yo le amo. Para siempre regocijarme parado en la presencia de la gloria Shekinah que nunca se apagará. Esta es mi historia, esta es mi canción, cantando su presencia, todas sus alabanzas todo el día. Su misión perfecta, todo está en paz, mi Salvador y yo por siempre bendecidos. Eso es cuánto le amamos, no le aman ustedes. Oh, cómo quiero verle. Esa es mi historia y mi canción. Glorificando a mi Señor. Esta es mi historia y mi canción. Glorificando a mi Señor.